¿Qué puede enseñarnos una joven de 24 años que nunca salió de su convento? La vida de Santa Teresa de Lisieux no es solo una historia de fe, sino un testimonio del poder transformador del amor y la humildad. Hoy te invito a descubrir cómo la pequeña flor floreció en los corazones de millones. Santa Teresa de Lisieux, conocida como la Pequeña Flor, es una de las santas más queridas y admiradas en la historia de la Iglesia Católica. A pesar de haber vivido solo 24 años en el anonimato de un convento, su mensaje de amor, confianza en Dios y humildad ha tocado millones de corazones en todo el mundo. Declarada doctora de la Iglesia en 1997, es una de las pocas mujeres con este título, destacándose por su espiritualidad accesible y universal. Es patrona de las misiones, a pesar de nunca haber salido de su convento, demostrando cómo el amor puede transformar el mundo. Pero antes de convertirse en un modelo de espiritualidad, Teresa fue una niña frágil con grandes sueños. Comencemos por el principio. Santa Teresa de Lisieux nació el 2 de enero de 1873 en Alencon, una pequeña ciudad de Francia. Sus padres, Louis Martin y Célie Guérin, eran devotos cristianos y ejemplos de fe profunda, quienes priorizaron la vida espiritual en su hogar. Ambos fueron canonizados juntos en 2015, convirtiéndose en un modelo de matrimonio cristiano. Teresa fue la última de 9 hijos, aunque solo 5 sobrevivieron a la infancia, una tragedia que marcó a la familia profundamente. Desde el principio, la vida de Teresa estuvo rodeada de fe, amor y también sufrimiento. La muerte de su madre, Célie, cuando Teresa tenía solo 4 años, fue un golpe devastador para la familia. Este evento dejó una herida emocional profunda en la pequeña Teresa, quien desde ese momento se volvió especialmente dependiente de su padre, a quien llamaba cariñosamente su rey. La familia se mudó a Lisieux tras la muerte de Célie, buscando consuelo y estabilidad emocional en un nuevo entorno. Allí, Teresa comenzó a formar su carácter en medio de un ambiente amoroso, pero también enfrentando su gran sensibilidad y timidez. A pesar de su fragilidad emocional y física, Teresa mostraba una espiritualidad precoz desde una edad muy temprana. Era una niña que buscaba continuamente la cercanía de Dios, incluso en los juegos con sus hermanas, donde a menudo asumía el papel de una monja o santa. Su fe se manifestaba en pequeños gestos, amaba rezar, mostraba una gran compasión hacia los demás y deseaba hacer siempre lo correcto. Sin embargo, esta etapa de su vida no estuvo exenta de desafíos internos. Teresa también era conocida por su extrema sensibilidad, que la hacía llorar con facilidad por cualquier contrariedad. Este rasgo preocupaba a su familia y generaba tensiones consigo misma, ya que Teresa sentía que debía superar estas debilidades para agradar a Dios. En sus escritos, recordaría esta etapa como una de aprendizaje, donde Dios empezó a moldear su alma como una arcilla frágil pero dispuesta. Este contexto humilde, de dolor y amor, fue la cuna de la que surgiría una de las santas más influyentes de la historia. Teresa comenzaba a mostrar los primeros destellos de la espiritualidad que la llevaría a convertirse en la pequeña flor, viviendo su fe con sencillez y entrega total. A los 13 años, Teresa experimentó un cambio radical en su vida que ella misma llamó el milagro de Navidad. Durante la Nochebuena de 1886, al regresar a casa tras la misa de medianoche, Teresa escuchó un comentario de su padre que, en circunstancias normales, habría herido profundamente su sensibilidad. Sin embargo, algo inexplicable ocurrió en su corazón. En lugar de sentirse herida, sintió una fuerza interior que la impulsó a superar su fragilidad emocional. Teresa describió este momento como un encuentro profundo con la gracia de Dios. Fue el inicio de una nueva etapa en su vida, dejó atrás las actitudes infantiles y comenzó a enfocarse en su vocación con una madurez sorprendente para su edad. Este evento marcó el comienzo de su pequeña vía, una espiritualidad centrada en el amor puro y el sacrificio sencillo, pilares que la llevarían a la santidad. Desde muy joven, Teresa sintió una profunda llamada a consagrar su vida a Dios en el Carmelo, el convento donde ya vivían 2 de sus hermanas mayores, Paulina y María. Sin embargo, lo que hacía único su caso era su edad. Tenía solo 14 años cuando decidió que quería ingresar al convento, algo prácticamente imposible en su época. Las normas eclesiásticas requerían que las aspirantes fueran mayores de edad, lo que llevó a los superiores del Carmelo y al obispo local a rechazar inicialmente su solicitud. Lejos de rendirse, Teresa demostró una determinación excepcional. Con la ayuda de su padre, decidió acudir directamente al Papa León XIII durante una audiencia general en Roma. Frente a toda una multitud, Teresa rompió el protocolo al arrodillarse y suplicarle al Papa que le permitiera ingresar al Carmelo.
Aunque el Papa respondió que debía seguir la decisión de los superiores, este gesto valiente no pasó desapercibido, impresionando a todos los presentes. Finalmente, gracias a su perseverancia y al apoyo de su familia, Teresa logró ingresar al convento de Lisieux en abril de 1888, a la edad de 15 años. Este episodio marcó el inicio de una vida de entrega total, mostrando que su corazón ardía por Dios con un amor inquebrantable. Este ingreso precoz y polémico subraya la valentía de Teresa, quien no permitió que los obstáculos sociales o eclesiásticos la detuvieran en su camino hacia la santidad. La vida en el Carmelo de Lisieux no fue sencilla para Teresa. A pesar de su entusiasmo inicial por servir a Dios, se encontró rápidamente con los desafíos propios de la vida monástica. La rutina era rigurosa, jornadas de oración prolongadas, trabajo manual, silencio constante y reglas estrictas que a menudo ponían a prueba su fortaleza física y espiritual. Para una joven de 15 años, aún en proceso de maduración, estas exigencias podían resultar abrumadoras. Además, su salud frágil comenzó a deteriorarse debido al frío, la austeridad y las condiciones limitadas del convento. Sin embargo, los desafíos externos no fueron los únicos que enfrentó. Teresa también tuvo que lidiar con tensiones dentro de la comunidad, donde las personalidades de las hermanas no siempre eran fáciles de conciliar. En su autobiografía, Historia de un alma, narra cómo luchaba por amar incluso a aquellas que la trataban con frialdad o indiferencia. En medio de estas pruebas, Teresa decidió vivir su espiritualidad con alegría y entrega. Su pequeña vía consistía en ofrecer a Dios las pequeñas molestias diarias, transformándolas en actos de amor. Este enfoque le permitió encontrar sentido incluso en los aspectos más difíciles de la vida monástica, convirtiendo cada momento en una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarse más a Dios. La pequeña vía de Santa Teresa de Lisieux es mucho más que una filosofía espiritual, es un llamado a todos los cristianos a encontrar la santidad en lo cotidiano, sin necesidad de gestos extraordinarios o sacrificios heroicos. Para Teresa, el camino hacia Dios estaba al alcance de cualquiera que confiara plenamente en su amor y viviera con sencillez y humildad. Uno de los pilares fundamentales de la pequeña vía es la confianza absoluta en Dios. Teresa veía a Dios como un padre amoroso que cuida de sus hijos con ternura y paciencia. Esta relación filial la llevó a aceptar su pequeñez y debilidad como una oportunidad para permitir que Dios obrara en su vida. El Señor no necesita grandes cosas de nosotros, solo espera que nos abandonemos a Él con total confianza, escribió en su autobiografía Historia de un alma. Teresa comprendió que no todos estamos llamados a realizar grandes obras, pero sí a poner amor en las pequeñas acciones diarias. Desde barrer los suelos del convento hasta soportar con paciencia las incomodidades o los malos tratos de alguna hermana, ella ofrecía todo como un acto de amor a Dios. Este enfoque transformó su visión de la vida. Cada momento, por insignificante que pareciera, era una oportunidad para acercarse más a Él. Un aspecto revolucionario de su espiritualidad es cómo resignificó el sufrimiento. Para Teresa, las pruebas y los momentos difíciles eran regalos de Dios que la unían más estrechamente a la cruz de Cristo. Sin embargo, su enfoque no era sufrir por sufrir, sino aceptar las dificultades con amor y alegría, confiando en que todo tenía un propósito en el plan de Dios. Además, la pequeña vía pone un énfasis particular en la humildad. Teresa no buscaba grandeza ni reconocimiento, en cambio, deseaba hacerse pequeña, casi invisible, para dejar que Dios brillara en su vida. No tengo otra ambición que ser una pequeña flor en el jardín de Dios, decía, reflejando su profundo deseo de vivir escondida en el amor divino. La sencillez de la pequeña vía es lo que la hace tan accesible y universal. Es un recordatorio poderoso de que cada persona, sin importar sus talentos, circunstancias o posición en la vida, puede alcanzar la santidad al vivir con amor, humildad y plena confianza en el Padre Celestial. Es un camino que, como ella misma lo expresó, es para todos. A los 24 años, Santa Teresa de Lisieux enfrentó el final de su vida, consumida por la tuberculosis, una enfermedad que en aquel tiempo no tenía cura. Aunque su salud comenzó a deteriorarse lentamente en sus últimos años, Teresa nunca permitió que su sufrimiento físico debilitara su fe ni su espíritu de amor. Incluso en medio del dolor más intenso, ofreció cada momento como un acto de entrega total a Dios, viviendo plenamente su pequeña vía hasta el final. En sus últimos días, Teresa experimentó una profunda oscuridad espiritual, una sensación de abandono por parte de Dios que describió como una noche de fe. Sin embargo, en lugar de renunciar, abrazó este sufrimiento como una forma de unirse a Cristo en la cruz, ofreciendo su dolor por las almas y por la Iglesia.
El 30 de septiembre de 1897, Teresa pronunció sus últimas palabras: Dios mío, te amo. Su muerte fue silenciosa, pero su vida resonó profundamente en el mundo. Poco después de su partida, su autobiografía, Historia de un alma, comenzó a difundirse rápidamente, tocando millones de corazones con su mensaje de amor, confianza y sencillez. Su muerte temprana no fue el final, sino el comienzo de su impacto como una de las santas más queridas de la historia. Aunque Santa Teresa de Lisieux vivió una vida breve y oculta dentro del Carmelo, su impacto fue tan profundo que su fama de santidad se extendió rápidamente tras su muerte en 1897. Su autobiografía, Historia de un alma, conmovió a millones con su mensaje de amor y confianza absoluta en Dios. Su testimonio de fe sencilla y accesible tocó tanto a personas comunes como a grandes líderes espirituales, quienes vieron en ella un modelo de santidad universal. En 1923, solo 26 años después de su muerte, fue beatificada por el Papa Pío XI, quien destacó su pequeña vida como un ejemplo para todos los cristianos. 2 años más tarde, en 1925, fue canonizada, convirtiéndose en una de las santas más rápidamente reconocidas en la historia de la Iglesia. Posteriormente, en 1927, fue declarada patrona de las misiones junto a San Francisco Javier, a pesar de no haber salido nunca de su convento. En 1997, el Papa San Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia, destacando su sabiduría espiritual y su capacidad de enseñar a través de su humildad y sencillez. Teresa se convirtió en la más joven de los doctores de la Iglesia, confirmando que su mensaje sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para el mundo. La vida de Santa Teresa de Lisieux nos invita a detenernos y reflexionar sobre nuestra existencia, especialmente en un mundo que constantemente nos empuja a buscar grandeza, éxito y reconocimiento externo. Teresa nos recuerda que no necesitamos logros espectaculares para darle sentido a nuestra vida. Todo lo que hacemos, por pequeño que sea, puede ser inmensamente significativo si lo hacemos con amor. Piensa en tu día a día, las tareas rutinarias, los momentos aparentemente insignificantes, como saludar a alguien, escuchar con atención, ayudar a un compañero o incluso soportar en silencio una dificultad. ¿Qué pasaría si comenzáramos a ver estas pequeñas acciones como oportunidades para marcar una diferencia? Teresa nos enseña que la verdadera grandeza radica en cómo amamos y servimos a los demás, incluso en lo más sencillo. Esta reflexión es profundamente existencial. A menudo sentimos que nuestras vidas solo valen si alcanzamos metas grandiosas o si tenemos un impacto visible en el mundo. Pero, ¿y si nuestras pequeñas acciones, realizadas con amor, tienen un impacto que no podemos medir, pero que transforma el corazón de quienes nos rodean? Teresa vivió toda su vida en un convento, lejos del bullicio del mundo, pero su amor y confianza en Dios tocaron millones de vidas. En este sentido, su espiritualidad no solo es una guía para los cristianos, sino una invitación para todos a encontrar propósito y alegría en las cosas más simples. Nos desafía a dejar de buscar validación externa y a mirar hacia adentro, hacia lo que verdaderamente importa, el amor con el que vivimos nuestras vidas. Hoy, Teresa te hace una pregunta: ¿qué pequeñas acciones puedes ofrecer al mundo con un corazón lleno de amor? Quizá es ser más amable, más paciente o más generoso. No importa cuán pequeña sea tu acción, cuando está motivada por el amor, puede iluminar el día de alguien y acercarte más a Dios, al sentido profundo de tu propia existencia y al propósito que buscas. La grandeza, como Teresa lo demostró, está al alcance de todos. Si te ha inspirado esta historia, no te pierdas la vida de San Benito, un gigante de la espiritualidad. Te sorprenderá cómo sus enseñanzas se entrelazan con la humildad de Teresa. Encuentra el enlace al final del vídeo o en la descripción. ¿Qué enseñanza de Santa Teresa resuena más contigo? Déjame tu respuesta en los comentarios.